Hoy en Inventónicos nos sumergiremos en el fascinante mundo de la cámara fotográfica, un invento que ha capturado momentos inolvidables a lo largo de la historia. Así que prepárate para un viaje emocionante, lleno de curiosidades y descubrimientos. ¿Alguna vez te preguntaste quién fue el genio detrás de la cámara fotográfica? Bueno, la invención de la cámara fotográfica se atribuye comúnmente a dos personas, Louis Daguerre y Joseph Nash Niepce. Ambos fueron pioneros en el desarrollo de la fotografía, pero sus contribuciones se dieron en momentos y aspectos ligeramente diferentes. Joseph Niepce fue un inventor francés que logró la primera fotografía conocida en 1826, llamada View from the Window at Le Gras. A esta imagen la denominó heliografía y se considera la primera fotografía de la historia. Sin embargo, el proceso de Joseph era lento y tenía limitaciones y se conocía como la cámara oscura. Pero luego Louis Daguerre, también francés, trabajó en colaboración con Joseph y, tras la muerte de este último, perfeccionó un método fotográfico más práctico y rápido conocido como el proceso daguerrotipo, y le puso ese nombre en su honor. En 1839, Daguerre presentó públicamente el daguerrotipo, lo que marcó un hito importante en la historia de la fotografía. Por lo tanto, aunque ambos desempeñaron roles clave, se atribuye generalmente a Louis Daguerre la invención de la cámara fotográfica en el sentido práctico y la presentación pública de un método fotográfico exitoso. Cuando Louis Daguerre presentó la primera cámara fotográfica al mundo, la sorpresa y asombro de la gente fueron indescriptibles al descubrir que podían capturar momentos en imágenes fijas. La cámara utilizaba placas de metal recubiertas con una sustancia fotosensible que al ser expuestas a la luz, dejaban una impresión permanente de la escena. Un verdadero hito que cambió para siempre la forma en que vemos y recordamos el mundo, brindándonos la capacidad de detener el tiempo. En paralelo, el científico británico Henry Fox Talbot experimentó con otros materiales y en 1841, luego de la presentación pública del daguerrotipo, anunció que había descubierto el papel sensible a la luz. La principal ventaja de este sistema, llamado calotipo, es que el papel se convierte en un negativo de la imagen que puede utilizarse para hacer copias de la fotografía. Fox Talbot también inventó el término fotografía y escribió el primer libro sobre el tema, titulado El lápiz de la naturaleza, publicado entre 1844 y 1846. Este libro fue el primero en ilustrarse con fotografías y ayudó a establecer la fotografía como una forma de arte y documentación visual. La contribución de Henry Fox Talbot fue esencial para el desarrollo de la fotografía y su legado perdura como uno de los pioneros fundamentales en la historia de esta disciplina. La palabra fotografía se deriva del griego phtos, que significa luz, y graphe, que significa dibujo. Literalmente, un dibujo con luz. Es importante destacar que la grabación de video se desarrolló en paralelo con la fotografía y, en muchos aspectos, se basó en los principios establecidos por los pioneros de la fotografía. Desde entonces, la tecnología de grabación de videos ha experimentado numerosas innovaciones, desde la película de celuloide hasta el formato digital moderno que utilizamos hoy en día. Uno de los hitos importantes fue la invención de la primera cámara de cine práctica, conocida como la cinematographe, por los hermanos Lumière, Louis y Auguste Lumière, en 1895. Esta cámara permitía la filmación, la proyección y la impresión de películas. Su presentación marcó el inicio de la era del cine. Las primeras cámaras fotográficas eran gigantes y complejas, pero a medida que evolucionaron, surgieron modelos comerciales como la Kodak Brownie, lanzada en 1900 por la compañía Eastman Kodak, la pionera en llevar la fotografía a todos. La Kodak Brownie tenía un precio inicial de $1 en los Estados Unidos. Este fue un precio revolucionario en ese momento, ya que la Brownie fue una de las primeras cámaras asequibles y de fácil uso, diseñada para un público más amplio. La estrategia de George Eastman, fundador de Eastman Kodak, era vender la cámara a un precio asequible y luego obtener beneficios con la venta de los rollos de película. La Kodak Brownie desempeñó un papel crucial en popularizar la fotografía entre el público general y propició la creación de una gran industria que operó por décadas hasta que fueron desplazadas por las cámaras digitales. Desde esas épocas hasta hoy, las cámaras han experimentado una transformación increíble.
Desde las analógicas hasta las digitales y ahora las de nuestros celulares, hemos pasado de capturar momentos a grabar historias completas. Las cámaras analógicas se volvieron populares en los años 60, las digitales en los 90 y los celulares con cámaras a principios de los 2000. Cada era trajo consigo una revolución visual e industrial. El primer teléfono con cámara fue el JSH-04, lanzado por Sharp en Japón en el año 2000. El comienzo de la era de las selfies. Hoy en día se toman más fotografías con las cámaras de los celulares que con cámaras fotográficas, aunque éstas sean digitales. Por cierto, si no has visto el video sobre la historia de los celulares, no te lo puedes perder porque es realmente interesante. Actualmente, existen diversos tipos de cámaras que se adaptan a las necesidades de diferentes personas en todo el mundo. En el futuro, esperamos cámaras más inteligentes y versátiles. Imagina un mundo donde las cámaras pueden capturar no solo imágenes, sino también emociones y olores. La innovación no tiene límites. La realidad aumentada y la inteligencia artificial revolucionarán la fotografía, permitiendo experiencias visuales nunca antes imaginadas. Hablando sobre inteligencia artificial, no dejes de ver el video del canal donde te muestro la fascinante historia de esta disciplina. Gracias a las cámaras, se han creado innumerables modelos de negocio y profesiones relacionadas con la fotografía y videografía. Desde estudios fotográficos hasta influencia en redes sociales como los youtubers, las posibilidades son infinitas. La cámara fotográfica ha transformado la forma en que compartimos nuestras vidas. Desde el boom de las redes sociales hasta la creación de comunidades visuales en Instagram y Pinterest. Una revolución social en imágenes. Si quieres conocer la increíble historia de las redes sociales, no dejes de ver el video que tenemos en el canal. Económicamente, la industria fotográfica ha dinamizado la economía, generando ingresos multimillonarios. En 2022, el mercado global de cámaras y accesorios alcanzó los $15.000 millones. Una cifra impresionante realmente. Hablando de innovación visual, no podemos olvidarnos de los drones con cámaras que se han popularizado recientemente. Descubre más sobre la historia y evolución de los drones en el video que tenemos en el canal. ¿Sabías que la fotografía más cara vendida en una subasta es Rain 2 de Andreas Gursky? El precio de esta fotografía alcanzó el precio récord de $4.3 millones en una subasta de Christie's en 2011, la cual muestra el río Rin en Alemania. Gursky logró una composición minimalista y abstracta al eliminar elementos no deseados y manipular digitalmente la imagen. ¿Pagarías millones por una foto? ¿Pero qué hubiese pasado si la cámara fotográfica nunca se hubiera inventado? Nos perderíamos la oportunidad de capturar momentos especiales y revivir recuerdos. Imaginen un mundo sin selfies ni álbumes de fotos familiares. El mundo sería muy aburrido si las cámaras fotográficas no se hubiesen inventado. Así que inventónico, la próxima vez que utilices una cámara fotográfica, recuerda su fascinante historia y sus curiosidades. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje. No olvides dar like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. La aventura inventónica no ha terminado. Puedes continuarla dando clic al siguiente video.